Amigos y amigas de Comunicación y Vida, aquí como cada semana, yo iba a decir aquí como todos los días. No te equivoques. No, aquí, qué bueno compartir con ustedes. ¿Y usted, monseñor? Bien, Yo estoy bien. Dios. Bien, gracias a Dios. Sí. Aquí de nuevo, entra con tu saludo que vengo con banda. Bueno, yo quiero agradecer, monseñor, a tantas personas que me enviaron mensajes tan hermosos con motivo de mi cumpleaños. Gracias de todo corazón. Ay, santo Cristo. Tú sabes que yo tenía pensado disque llamarte, que es bastante penitencia ponerse uno a llamar a Apolo. Y finalmente lo que hice fue que te puse un mensajito en Facebook. Te puse abundantes bendiciones. Ah, con eso basta. ¿Tú lo viste? Sí, con eso basta. Eso sí, con eso basta. Vi ahí en el nombre. Bueno. Entonces, pues mira. Sí. Y yo no me acuerdo si agradecí, yo creo que yo agradecí lo mío. Yo le mandé a todos la gratitud por la salud que me desearon y por tantas cosas bonitas y seguir hacia adelante. Le puse algo, monseñor, que decía, le pido a Dios que me ayude a seguir pasando por la vida haciendo el bien. Haciendo el bien. Ahí terminé. Ya tú me quitaste el epitafio mío. Sí. El 31 estuvo monseñor Plinio en un almuerzo donde el cardenal, porque yo te dije que tú cumples junto con el cardenal. Tú no cumples con cualquier, junto con cualquier gente, ¿no? Entonces el cardenal se lo celebró su familia y monseñor Plinio tenía costumbre de ir antes. Qué bueno. Y ahora fue, entonces di que hasta me mandó saludos. Qué bien, qué bien. Muy bueno, muy bueno. El 31 contigo cumple el cardenal, que andará, supongo yo, en los 83. Me lleva. Por ahí. Me lleva mucho. Creo yo que no le llevo la edad. A ti ya es quien habla de ese tema. Ya. ¿Sabe por qué yo me llamo? Porque yo me llamo Nicolás también. Entonces usted sabe que antes... ¿Qué? Nicolás, Virgilio Apolinar Nicolás. Sí. Entonces como... ¿Y de dónde? Eso es inventado ahora. No, Virgilio Apolinar Paga Nicolás. Como yo, que reclamo mis 3 nombres siempre. Tengo una amiga del Flaire, por Baitoa, por allá, que es la única casi que me decía Nicolás, porque usted sabe que los nombres antes era Almanaque Bristol. Sí. Entonces, 31 de octubre, por Nicolás. Eso es que Nicolás, el cardenal se llama Nicolás. Nicolás. De Jesús. Sí. Nicolás de Jesús López Rodríguez. Bueno, pues gracias. Yo le cogí prestado a varios de esos grandotes. Nicolás de Jesús, Freddy Antonio de Jesús, Juan Antonio Flores, Freddy Antonio. Yo cogí de aquí. Sí, de aquí y de allá. Bien. Bueno, permítame. Y la hermana de Monseñor Faustino, la religiosa. Sí, ¿Tú no querías saludarla? Sí, un saludo para ella. Qué lástima que el nombre se me ha ido. Pero me dijo que su madre, que ya la hemos saludado, es fiel con nosotros. Muchas veces. Así que muchísimas gracias. Y voy a dividir los saludos hoy en 2 partes, monseñor. En la segunda parte otra. Pero ahora quiero agradecer a Modesta Tavares de Guaucí Moca, a Pedro Pablo Jiménez de la parroquia de Rosario de Moca, también al padre Francisco Paulino, que estaba en Guatapanal y ahora me dijo que lo van a trasladar a Icomé. ¿Usted fue su profesor? Sí, sí. Bueno, ahí me encontré con él. Sí. Ramón Acosta. No, yo lo vi también, muy amable. Hace mucho que no lo veía. También por último a Juan Pérez, que le dicen Che, en Los Cerros. Y déjeme ver, bueno, otros se quedan para después. Juan Pérez. Juan Pérez. Es el segundo que yo conozco con ese nombre. Juan Pérez. En España tienen ese nombre como proverbio. Dicen, un Juan Pérez cualquiera. Cuando quieren decir un nombre. Anónimo ahí. O decían, no un nombre común, Juan Pérez. Sí, pero te refresco un detalle que me sucedió a mí con ese Juan Pérez. Sí. Salíamos de un concierto del coro estudiantil en la capital. El hermano Alfredo Morales. El hermano Alfredo Morales, y el solista era Chaín, que murió bastante joven. Y era primo de Casanova, el tenor que acaba de morir. Era primo, porque era Chaín Casanova. Y en Italia, por dificultad con el Chaín,
Entonces asumió Casanova. Entonces, al salir, seminarista era una trulla. Al cruzar una calle, vino un carro de la policía. Vengan, y a 4 que íbamos juntos en un grupito, nos metieron en el carro de la policía. ¿Es verdad? Ajá, y nos llevaron presos, y entonces nos trancaron, y entonces allá había ahí un enrejado y un paquete de gente, y nos dijeron, tengan cuidado, que esos están presos porque tocaron piano con la otra mano. Entonces, cada uno muy parsimonioso, sí. Un escribiente, como decían antes, al policía, que tomando los datos de cada uno. Entonces voy yo tenía como un pique por dentro, de joven. Sí. Y entonces, hizo su nombre, Juan Pérez. Dije yo. Pues eso me salió medio caro. Sí. Porque los otros compañeros, porque era un grupo grande repartido, a nosotros nos echaron mano, pero a los otros no. Ok. Nos alcanzaron a ver, se lo dijeron al rector, y a esa hora de la noche comenzó el padre Arnaiz, que era en ese tiempo, a llamar al jefe de la policía y a este y al otro para que nos soltaran. Yo sé ya. Iván Pérez. Claro, entonces cuando llama el rector, fulano de tal, sí él iba diciendo, Juan Pérez, no. Entonces, coja. Mire, suerte a Dios que el policía salió comprensivo. Sí. Porque yo le dije, es que yo estaba tan bravo que le dije ese nombre, pero no es así. Yo me llamo fulano, dígale fulano de tal. Ah, sí. Me salió caro el Juan Pérez. Bueno. Bien. Después de esta anécdota, señores, pero me recojo, me cuesta después de este momento, pero lo lograré. Bien, pues entonces... La palabra, ustedes saben que las pusimos el momentito de la palabra al principio, sí. Porque antes la dejábamos para cualquier lugar y se atravesaba Polo con sus inspiraciones y hasta me llevaba de paro la palabra. Y yo, ya, ahí que va. Después de los saludos. A palabra. Entonces, oye, me voy lejos hoy, Polo, porque hace tiempo que tú decías, ¿cuál evangelista? Y casi siempre Lucas. Pero no. Volvemos al Antiguo Testamento, el libro de la sabiduría, que pocas veces nos hemos referido al Antiguo Testamento, sí, algún salmo, etcétera, Isaías, pero hoy el capítulo 11 del libro de la sabiduría, 11, 22 en adelante, hasta el 12, verso segundo. O sea que tomamos una partecita del capítulo 11 y 2 versos también del capítulo 12 del libro de la sabiduría. Antes se llamaba Sabiduría de Salomón, porque se le atribuía al rey Salomón. Tú sabes bien, Polo, y además como de que tú estás haciendo una maestría en Biblia, según me dijeron. Sí. Ya yo mencioné aquí una sola vez el temita de los autores en el Antiguo Testamento. Ahora hay autor y derecho de autor. Ahora precisamente en un librote de los que yo traje para presentar aquí, porque yo soy curioso y comencé a ver la página de los créditos, editorial, año, etcétera, derecho de autor, la fotografía, hasta las poesías que cita, le pone derecho, herederos del poeta tal, si está muerto, que yo no había visto eso nunca, ese tema está muy delicado. Sí. Hasta herederos de Antonio Machado, porque citan un poema de Antonio Machado en el libro. Oye, ¿cómo está eso? Eso es ahora. Pero yo he dicho aquí, antes, ¿cómo era? No había ese afán de firmar. Ni siquiera las cartas de San Pablo ponían un amanuense como una especie de secretario y solo a veces dice San Pablo, el saludo va de mi mano, yo, Pablo. Era lo único que él escribía de la carta.
todas las cartas eran manuscritas. No había digitar en computadora, ni en máquinas siquiera, en las máquinas mecánicas de antes. Clic, clic, clac, clac, clac. Mira, hay hasta una pieza musical, la maquinilla, muy bonita. Traca, traca, traca. La ponían en Radio Santo Domingo una vez. Y va la música acompañada con se sienta uno y va trinque, 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 al ritmo del teclado. Pues bien, antes no había el afán de firmar la obra. Es bueno ubicarse porque uno vive en el presente, tragado ahí, y si no extiende la vista más allá, hay cosas que no las comprenderá. Ahí viene lo que yo digo. Entonces lo otro, oye, Polo, incluso yo escribía una cosa, pero como iba en la línea de un escritor grande o de una autoridad, yo la ponía a nombre de ese, que era como un patrocinio. Eso jamás en la vida ahora, porque si tú escribiste una cosa, es tuya y yo tengo el derecho sobre lo que produje. Escribir en el caso, pero también puede ser otro tipo de producción. Antes no. Por ejemplo, es común escritos bíblicos atribuidos a otro autor, y lo que quiere decir es en la línea del autor fulano, o como admiro tanto a ese autor, lo pongo bajo su patrocinio. Eso ahora es imposible, porque ahora incluso se registra la obra, se registra, mira, hasta un pequeño libro que tú publiques, tienes que ponerle el ISBN, International Standard Book Number, que aparece ISBN, Book Number, ISBN, International Standard Book Number, el índice internacional de número de libro. Hasta eso, los míos tienen casi todo. De los primeros me descuidé porque eso era medio, ediciones un poco cimarronas. Antes era así y ahora es de otra manera. Eso es a propósito de que dije que antes se ponía en las Biblias sabiduría de Salomón, pero ya no, libro de la sabiduría. ¿Quién es el autor? Usted no lo sabe, ni yo tampoco, porque antes no había empeño en eso. En cierta manera es muy bueno, porque es como si dijera, coja usted el contenido, lo que le aproveche, y desentiéndase de quién fue que lo escribió. Como digo, antes, entonces no tenían la preocupación, y sería un anacronismo exigirle al antes lo que es de ahora, porque ni siquiera el concepto de historia. En las historias clásicas antiguas hay hasta mitos, narraciones míticas dentro de la historia. Ahora la historia es el dato, lo objetivo, lo fríamente real. Ahora, pero usted no puede pedirle a un libro de antes las exigencias del tiempo presente porque sería un anacronismo. Bien, todo eso a propósito y todavía quedan cosas por decir de la autoría de un escrito específicamente en el Antiguo Testamento. Segunda cosa, Polo, sabiduría. ¿Sería eso equivalente a lo que ahora se llama sabichoso? No. 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 Sabichoso tiene una connotación porque sabichoso negativa. Está cerca de sabiduría. Sí. Tiene una connotación negativa. Sí, tiene una connotación negativa. E incluso ese es un sabio. Quiere decir que engaña al más bonito. La palabra queda igualita, pero el significado es otro. Ahora, otra cosa. Cuando en la Escritura se habla de sabiduría, se estará hablando, como se dice ahora, saber es poder. ¿Tú has oído eso? Saber es poder. Y entonces, normalmente se equipara saber con tener datos abundantes de conocimiento. Por ejemplo, una información exuberante en todo, datos y datos y datos. Ahora,
yo tengo la cabeza como una computadora llena de datos, pero eso no quiere decir que ningún dato de eso modifique mi conducta o tenga que ver con mi conducta. Un genio de las matemáticas y es profesor, catedrático, va y da sus clases, sale de ahí y hace lo que le parezca. ¿Qué diferencia? Porque cuando en la Biblia se habla de sabiduría, no es conocer por conocer, es la vida. Sabiduría es para desenvolverte adecuadamente en el camino de tu vida. Para eso es la sabiduría. Ahora, Polo, la sabiduría esto es un libro del Antiguo Testamento, no lo tienen los judíos ni los protestantes. Este es un libro tardíamente incorporado al canon, está en el canon de la Biblia católica y es de los últimos escritos del Antiguo Testamento. Por eso tiene temas tan bonitos como la resurrección, que no aparecen en ningún otro libro del Antiguo Testamento. Y el libro de la sabiduría trae el más allá, el destino del ser humano en el más allá. Una inquietud que me surge, ¿a partir entonces de qué siglo ya se incorpora? ¿Qué? El libro de la sabiduría al canon. Habría que explicarte, Polo, lo que se llaman los deuterocanónicos, que es el conjunto de libros que entraron en distintas fechas, fueron entrando en el uso de la comunidad creyente, pero en el siglo XVI fue que la Iglesia tomó la decisión de incorporarlos oficialmente al canon, pero ya estaban en uso en las comunidades desde distintas fechas. Pero en el siglo XVI, el Concilio de Trento, 1565, fue que tomó la decisión de incorporarlos al canon. Ahora, Polo, entonces, bien, libro de la sabiduría es para, o sea, corriente sapiencial. La pregunta que te iba a hacer a ti, ¿crees tú, Polo, que solo en Israel, a donde se originan estos libros del Antiguo Testamento, solo en Israel había sabiduría? No, pienso que no. Pienso que no. No. Hay corrientes sapienciales fortísimas en Mesopotamia, en Egipto, en todas esas culturas antiguas tienen una corriente sapiencial muy fuerte. Oye, me estoy alargando, Polo. Sí. Y está la introducción. Pero ¿y qué vamos a hacer? La aplicación. ¿Y qué vamos a hacer? Porque yo no había hablado de eso aquí, pero parece que me salió el profesorcito, porque como yo tenía que afanar tanto con esto antes. Y mucha gente no sabe nada de eso, nada de eso. Entonces, había sabiduría en todas las culturas del mundo y en Israel también. Incluso Israel es deudor de otra sabiduría. En la Biblia encontramos sabiduría mesopotámica y de Egipto que la asumió Israel. No, o sea, tomó de donde había y luego la iluminó con la fe monoteísta, es decir, en el único Dios, el único Dios. Entonces, bien, ¿para qué es la sabiduría en la Biblia? Para aprender a vivir. Si la sabiduría no te alcanza para vivir, será dato frío de conocimiento, erudición, cualquier cosa, pero no la sabiduría de Dios en la Escritura. Porque la sabiduría es para tu salvación, para tu felicidad. Yo cuando hablo de esto me acude al pensamiento una frasecita, unos versitos que se le atribuían a Santa Teresa, pero son del tiempo de Santa Teresa, pero parece que era en boca de los predicadores que andaba. Dice, al final de la jornada, el que se salva sabe, y el que no sabe nada. O sea, si tú no sabes llevar a buen fin tu propia vida, ¿de qué te sirvió ser catedrático? ¿No te sirve de nada? Pienso, eso vale para creyente y no creyente. Para cualquiera, para cualquiera. Y entonces ahí se pone el ejemplo, Polo, tú tienes que haberlo oído.
del hombrecito, un pobre infeliz que se ganaba la vida en un río ancho, no había puente ni paso, y había unas yolitas, y se ganaban la vida algunos pobres pasando gente de un lado a otro en una barquita. Entonces, bien, te abrevio porque sí, hoy la cosa es seria. Mira, entonces llega un científico, pero no puede pasar y tiene que darle la boca al pobre campesino y decirle, mire, pues sí, venga, ¿por cuánto? Tanto. Y entonces se monta el hombre ahí y dice, porque era un brazo de mar ese río, entonces va, por casualidad usted sabe algo de astronomía. ¿De qué? Le dice el pobre campesino, que nada más sabía ganarse los chelitos ahí, va a llevarlo a su casa. Y entonces ahí sí se da pues la astronomía, y entonces por ahí sigue. Y así va mencionándole ciencia de la que él era, ciertamente, conocedor. Entonces cada vez que él decía una y el hombre no sabía, dice, pues usted ha perdido un tercio de su vida, usted ha perdido un cuarto, la mitad de su vida, según no sabía. Sí, no, cada cosa. Entonces ahí se armó un rebú de brisa, un brisero que no se sabe de dónde salió, y vinieron esas aguas y se formaron olas y dieron al traste con la barquita que la volteó completamente, y hombre al agua. Y cuando están ahí entonces entre el agua, le dice el campesinito embullado al científico, dice, ¿y usted sabe nadar? Dice, no, dice, pues usted perdió toda la vida. Porque él había perdido por pedazos, sí, y que hasta la mitad de la vida. Suyo completo. Pues usted perdió toda la vida, porque yo sí sé nadar, pero usted no. Entonces, al final de la jornada, el que se salva sabe, y el que no sabe nada. Para eso es la sabiduría de Dios. Bien, entonces tendremos que abreviar hoy. Señor, el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza. En la balanza. Todavía se usa la balanza en relojería. En la relojería hay una balancita y pesan. Ya serán digitales y todo eso. Sí. Todo es digital, pero antes había una balancita con una pesita de un lado y se le ponía, entonces dice, como un granito de arena en la balanza. ¿Qué va a significar? Ni la mueve. Eso es el mundo frente a ti, dice la sabiduría. Como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Una gotita de rocío cae sobre la tierra, dígame usted. O viene un rayito de sol y se la bebe en un instante. Entonces, lo mínimo, lo insignificante, el mundo ante Dios. No le vamos a cantar hoy lo de pensaba, siempre, que el mundo era grande, el hombre era grande. Pues entonces me viene a la mente a propósito de esto. Sí. Te compadeces de todos, Dios misericordioso. ¿Cuánto ha hablado el Papa Francisco de ese punto? Te compadeces de todos porque lo puedes todo. Cierras los ojos a los pecados de la gente para darle oportunidad a que se arrepientan. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Ahora que está de moda la ecología, pues los más grandes ecólogos eran santos, y Dios mismo que ama hasta el que hace el mal, lo ama Dios y le da oportunidad de rectificar. Ese es Dios. Amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Bien. O sea, todo salió de las manos de Él y tiene un fin. Hay un propósito para cada cosa. Hasta la avispita que anda volando. Y hay flores que desean vivamente que vaya esa avispa o ese abejón, porque entre las patas se lleva el polen y lo pone en otra flor y ahí viene la polinización por vía de esos animalitos que no se sabe para qué andan vagando por ahí y sin embargo andan cumpliendo una misión. Bien, pues Polo, la otra partecita la podemos concluir en el segmento siguiente. Esto es comunicación y vida. Una pausa y en breve retornamos
con la continuación de la palabra y otros contenidos. Continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Nuestra fuente de hoy en la palabra, el libro de la sabiduría. Bien, mira Apolo, cómo continúa. ¿Y cómo subsistirían las cosas si tú no la hubieras querido? Le dice el creyente a Dios. ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Oye, Polo, uno recibe lecciones. Yo te he dicho a ti que yo tengo la costumbre de aprender hasta de un niño. Pues mira, literalmente, porque ahora, no hace tanto, estuve celebrando en San Judas, en Moca. Entonces, estábamos hablando de agradecer a Dios. ¿Y qué había que agradecerle a Dios? A los niños, que había confirmaciones. Yo siempre le hago preguntas porque si no se desconectan, si tú no interactúas con ellos y los involucras, se te van. Entonces, estábamos hablando de eso. ¿Qué había que agradecerle a Dios? Esto, lo otro, lo otro. Entonces levantó la mano una miniaturita, no me acuerdo si era un muchachito o una muchachita. Lo cierto es que levantó la mano, entonces me dijo, sin Dios no se vive, me dijo, sin Dios no se vive. Me viene a la mente porque, ¿cómo subsistirían las cosas si tú no la hubieras querido? Si Dios no quiere que algo exista, ¿cómo podría existir? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado? Porque yo les dije, ¿y el aire? Aquí lo venden en fundita, así es que uno respira, como los esquimalitos antes. No, pues aquí en Nueva York, en China, donde sea tú vas, aire para respirar. Porque Dios pensó, tú necesitabas el aire para vivir. Entonces, si Él no quiere que tú vivas, no te proporciona, no te sostiene en la existencia. Ahí sí se daría el título de aquella obra de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, que así se llama, la insoportable levedad del ser. ¿Cómo se sostiene lo que no tiene la fuerza de Dios, lo que no lleva el Espíritu de Dios? ¿Cómo se sostiene en la existencia? Solo porque Dios lo quiere. Y si no, volvería a la nada. Y ahí entonces lo contundente de la expresión de la niña, el niño, sin Dios no se vive. No, yo hice toda la homilía a partir de eso, de ahí, de esa frase. Entonces dije algo que me impresionó, porque me acordé hasta de los tiempos de San Agustín, que San Agustín predicaba y la gente respondía y exclamaba cosas. Así está constatado en los libros que estudian la vida del tiempo de San Agustín. Entonces, yo dije, ahí en San Judas Tadeo, digo, miren esto, hay gente que bendice a Dios y gente que maldice a Dios, y el que maldice a Dios
antes de maldecir, ¿qué tiene que hacer? Respirar. Respirar y meter aire del que Dios le da, meterlo en sus pulmones, para entonces ofender a Dios. El ser humano es una cosa increíble. Entonces la gente respondió y oí varias cosas, pero uno que dijo, esa sí está buena. Es como esa salida. Sí. De pensar que uno que va a maldecir a Dios necesita el aire que Dios le proporciona para él maldecir a Dios. Qué irracionales somos los humanos cuando nos parece. Entonces, nos sostenemos en la existencia. Y lo que tú dijiste ahorita, crea o no crea. Si tiene fe, bien. Y si no tiene fe, también lo sostiene Dios. Entonces, ¿cómo subsistirían si no es porque tú quieres que permanezcan en la existencia? Miren, qué enseñanza tan grande. Y inmediatamente dice, pero a todos los perdonas porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. No hay un canto, no es amigo de la vida, pero el canto de Sergio Vargas no dice amiga de la vida o algo, una cosa así. Bien, ya tú no estás versado en esa materia. Wilsenia también. Pero hay algo por ahí que me suena. Amigo de la vida. Cuando yo caí en cuenta la primera vez de esa expresión, me llamó tanto la atención. Llamar a Dios amigo de la vida. Quiere decir que cualquier persona que defienda la vida, antes de nacer o después de nacer, cualquier persona que defienda el medio ambiente, está cerca de Dios, que es amigo de la vida. El presidente electo de Argentina, ahora el peronista no sé quién, ya está anunciando que hay que para adelante con el aborto. Ya lo está anunciando. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Salió en la prensa. ¿Tú lo viste? He estado siguiendo todo ese Entonces, ahí está. Y sin embargo, Dios, amigo de la vida. ¿Qué significa amigo de la vida? Respetuoso de la existencia, sobre todo de los seres humanos. Porque ahora hay muchísimos defensores de los animales también. A veces hay quien defiende más a los animales que a la gente, que se conduele de los animales y luego se le mueren los pobres en los pies y no significa nada. Porque todo eso puede ser. Bien, ya se termina con esto. Hay, como tú ves, Polo, una reiteración de un tema al que no he hecho referencia a propósito, y es para que se arrepientan. Como que no le haces caso a los pecados de la gente, dándole tiempo para que se arrepienta. Y vuelve, pero a todos perdonas otra vez, y luego les recuerda su pecado para que se conviertan y crean en ti, Señor. 3 veces aparece el mismo tema. Rectificar, cambiar de rumbo. Dios da oportunidad. Me viene a la mente un pariente mío que se vio al borde de la muerte. Y fue por un exceso pecaminoso. Y no se murió. Y una prima que vino a verlo, que me dijo ella a mí, le dijo, Dios da oportunidades, primo. Primo hermano éramos todos. Dios da oportunidades, primo. O sea, ahí está el chance, la posibilidad para cambiar, de rectificar, de enderezar. No es Cuaresma, no estamos en Cuaresma, en que ese tema se oye mucho, pero siempre estamos necesitados de evaluar y reencauzar, rectificar, y si no, convertir, que es shup ta shup,
dicen en hebreo. Volver, volverás. Entrar al cauce otra vez en el camino de Dios. De eso se trata. Gran sabiduría es rectificar. Como yo dije aquí de Monseñor Adames, que parece que se equivocó conmigo porque me dio boche en una misa. Y se supone que en una misa no se deben dar boche. Y cuando yo le reclamé lo que me dijo, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Dice, es que uno tiene esos días, me dijo. Es que uno tiene esos días que se equivoca. Entonces yo te dije, se creció el ser humano delante de mí. El que sabe reconocer. Entonces, así es Dios también. Yo creo que es un mensaje bonito para ponerlo en práctica. Mira, quizás se puede ilustrar, Polo, con la visita, que me voy a referir a eso más adelante, pero la visita de tantas personas a dar las condolencias al presidente de la República. Entonces, adversarios políticos y cuantas cosas, pues ahí tiene una oportunidad de mostrarse como un ser humano. Entonces, eso enaltece a un ser humano. El reconocer un error o el dejar a un lado las diferencias, eso enaltece la dignidad de un ser humano. Yo creo que se puso de manifiesto con motivo del deceso de Juan Pablo Medina, el padre de Danilo Medina, el presidente de la República, pero nos referiremos más adelante un poquito a eso. Concluimos con la palabra, hoy con el libro de la sabiduría, y pienso que aquellos que no tienen la oportunidad de encontrarse con esta fuente pierden mucho, porque cuánto hemos aprendido. Aprender para ser mejores. ¿Qué palabrita nos trae? Bien, palabrita. Sí. Después de tanta palabra. Sí, pero... Palabrita, pero ¿sabe que gustó mucho lo de la semana pasada? Me lo han referido. No, yo no recogí ningún Sí, eco. yo sí. Y volvió y apareció, porque el hombre se llamó a sí mismo con esa palabra. Soy. Bueno, pues, ahí está. Yo simplemente aclaré que en este país, en el norte y en el sur y en todas partes, esa palabra no tiene sentido peyorativo, sino lo contrario. Pero bien, hoy tenemos unas palabritas, Polo, que a veces te digo, vengo fino hoy. No es tan fino. ¿Cuáles? Pero mira, por ejemplo, constipar. Las tripas. No. Sí, pero que me vino eso a la mente. Ajá, no, porque estamos bajo la influencia del inglés. Sí. En inglés, constipation es estreñimiento. En inglés, pero en español no tiene nada absolutamente que ver, aunque es el mismo origen. Constipare en latín significa constreñir. Y sin embargo, en español el uso más común es acatarrarse, tener gripe. Constipado es tener gripe. Pero por la influencia del inglés es gripe de otro lado, el que entendió Polo. Constipation, entonces es estreñimiento en inglés, pero constipación en castellano es gripe, es catarro, aunque también significa cerrar y apretar los poros que impiden la transpiración, algún problema con la sudoración. Entonces, otra palabrita y terminamos, porque son dos nada más. Estivar, sindicato de estibadores. Sí. Entonces, se mencionaba mucho. Es un término principalmente marino, como pueden ustedes ver. Colocación conveniente de los pesos en un buque y en especial de su carga. Entonces, estibadores eran en el puerto. Por tanto, es para un barco. Saber colocar la carga dentro de un barco, porque eso es una ciencia, lo mismo que en el avión. Tú no puedes comenzar a tirar paquetes porque entonces voltea el avión, tiene que ser todo equilibrado. Entonces, estivar, estiva es la colocación conveniente de los paquetes en la manera que van. Y estivar también significa apretar
recalcar materiales o cosas sueltas para que ocupen el menor espacio posible. Es decir, colocar. Luego, dos cosas. Ajá. Una es recordar usted la palabra agostar, que usted explicó aquí. Sí, sí. Entonces yo le he dicho a mucha gente, ¿cómo? Agostar. Se ven como que está muy fina, pero es propia, es buena y debemos utilizarla. Bueno, lo que pasa que es más de España y de los textos litúrgicos, porque agostar significa marchitarse, quemarse, como se ponen las plantitas en agosto, donde el verano es muy caliente. Agostar. Aquí no. Aquí suena agotar, y agotar es que se le acabó la existencia o las fuerzas. Entonces, pero bien, sí. Si alguien dijera la palabra, está bien. Es correcta. Y lo otro sobre estibadores que me vino a la mente, perdone, no diga nada, que hace mucho que no decía nada. De Bogotá a la selva, yo fui a un avioncito pequeñito, espérese, y entonces... ya sabía yo sí, que hace siglos que no decía nada, la advertencia valía. Entonces dice uno de los que van en el avioncito pequeñito, acoté bien esos paquetes, si hay problema en el camino, lo vamos a ir lanzando, porque yo le dije que no metieran tanto bulto en el avioncito, y yo no dormí jamás, sabiendo que tenía que regresar de ese pueblo. De esos avioncitos había un lema, Polo, sí. que yo no sé cómo era que decía, si decía, entre, siéntese y mátese. Porque había muchísimos accidentes y había de esos vuelos internos de Colombia. De Colombia. Había una línea aérea doméstica, Satena, muerte serena. Decía la gente. Jesús. Ya, terminé. Ya. ¿Terminamos con la palabrita? Sí, sí. Mira, Polo, entonces entramos de una vez, porque tengo varias cositas en las 2 horas que nos va a dar Wilsenia. Lo primero que dije fue lo de las condolencias al presidente de la República, Danilo Medina. No pudimos más que elevar las oraciones por su padre, Juan Pablo. Estamos un poco lejos de la capital, pero nos alegramos viendo tantas señales, como mencioné ahorita, políticos de todo signo, de todos los partidos, acudiendo. Incluso el expresidente Leonel Fernández también poniendo a un lado todas las diferencias para demostrar el calibre humano ante la muerte de un ser querido. Entonces, que hemos encomendado al Señor a ese Juan Pablo Medina. Mira, Polo, este mundo es chiquitico y este país más, porque yo conocí sin querer un tío del presidente Danilo Medina. Llegué a un centro de salud de Santiago, date cuenta, y vino de San Juan de la Maguana. Quiere decir, eso significa algo, que vengan a tratarse en Santiago personas de San Juan de la Maguana. Pero lo dejo hasta ahí. Sí. Entonces, yo hablo con todo el mundo, así soy yo. Entonces llegué, yo iba a hacer turno también y nos comenzamos a hablar. Entonces le pregunté en un momento que de dónde era y me dijo de Arroyo Cano. Ya. Entonces se me prendió el bombito. Pero usted es de la tierra del presidente. Se quedó calladito, sí, pero bien. Luego, ¿y de qué apellido es usted? Porque seguimos el diálogo y yo he conocido sanjuaneros residentes en el Cibao y en Santiago, incluso de Los Santos, que yo tengo ese apellido en el origen, de Los Santos de San Juan, y he encontrado en Santiago. Bueno, el esposo de Griselda, la hija de Tino, es Nelson de Los Santos, que es de allá de San Juan. Coge ahí, pues dile que me respete, que somos familia. Entonces, óyete, bien, ¿qué apellido es usted? Sánchez, me dijo. Sí, ya usted fue armando. ¿Cuándo? Después fue que Danilo Sánchez.
hermano de la madre de Danilo Medina. Ok. Entonces, la cosa fue salir, porque no lo dice, está bien. Sí, sí. Y entonces al final que me dijeron, es tío del presidente, digo, santo Dios, por ahora entiendo yo. Y entonces como yo sé un poco de San Juan, porque el fundador del linaje nuestro entró de Bánica a San Juan. Se casó con una hija del comandante de San Juan de la Maguana, que de ahí que vienen los de los santos. Y por eso era propietario ese gobernador, comandante. No, el mío era comandante de Bánica, el otro gobernador de San Juan. Y era dueño de unos terrenos que se llaman Mogollón, Hato del Padre, que son lugares de San Juan de la Maguana ahora. Y yo me puse a preguntarle a él, pero yo creí que él era de los que vivía por aquí, y no, era que había venido directamente de San Juan de la Maguana. Entonces yo preguntándole por cosas que yo conozco, y él las sabía todas, pero después fue que yo supe que él vino desde allá, que yo no sabía que de San Juan venía gente al médico a Santiago. Pues bien, Polo, entonces eso, ahí tienen que recogí de la prensa todo esto, que son muestras de las condolencias que fueron a dar distintas personalidades. También, Polo, quiero aprovechar para dar las condolencias a la familia Bellón aquí en Santiago, porque tú no lo sabes, Polo, pero yo estoy relacionado con esa familia sanguíneamente. Ok. Porque acaba de fallecer ahora doña Elvira Rodríguez, viuda Bellón. Ella era Rodríguez Bretón, descendiente de Silvano Bretón, los mismitos bretones míos. Ella fue a verme al arzobispado, se lo agradecí tanto, y ahora me avisaron que falleció. Le celebramos el 9º día. Entonces las condolencias para la familia Bellón y la querida Virita, como lo decían, a Elvira Rodríguez, viuda Bellón, como te digo, le agradecí que fuera, cuando yo llegué a Santiago, fue a ponerse presente allá en el arzobispado. Bien, estuvo de cumpleaños el padre Rainer Vázquez. Mi querido Eso amigo. se lo celebraron en grande allá en el arzobispado. Qué bueno. Porque a mí me lo celebraron por una cosa sin bizcocho, sin pudín. El Rainer tenía de todo. De todo, hasta bomba atómica de esas que explotan. Sí. Si supiera que en el amante de la luz me asusté yo, porque prendieron es la primera vez que me prenden cerca una cosa de esas. Yo no estoy acostumbrado a eso. Prendieron el buscapié ese. ¿Cómo es que lo llaman? ¿Vela? ¿Cómo es? Di que vela le dicen. Yo le puse di que buscapié. Mira, Polo, también fue a visitarme Evangelina Taveras, que es la esposa de Diony Fernández. Diony Fernández no es el músico, yo pensé en el sino pianista. el hijo de mi querida profesora, doña Mariana Onofre Viuda Fernández, mi profesora de 7º curso, que estuvo presente el día de la toma de posesión. Entonces, fueron a verme porque van a celebrar en Licey los 100 años de una catequista muy connotada. Esa era catequista, enfermera, consejera, de todo en el Hoyazo, en la Sierra, pero es del Licey. Eldia Taveras. Monseñor Vinicio Disla me habló para hacer una reseña para el periódico Camino, y la vamos a hacer. Eldia Taveras, sí. Pues va a cumplir los 100 años de vida. Entonces, yo quisiera que tuvieras cómo esa gente de esa sierra quiere a esa dama. Qué bueno. Yo cuando llegué a Santiago, de las primeras cosas que hice fue perderme para Licey arriba, porque llegué hasta Los Santana por allá, porque eso es Nueva York, eso está transformado. Sí. Entonces, y encontré la casa, por otra señal que yo guardaba, encontré la casa de Eldia. Bien, pues entonces aprovechamos, Polo, para saludar, válgame Dios, a nuestros catequistas que estuvimos en esa gran fiesta en el multiuso de la Madre y Maestra, primer encuentro de catequistas de la Arquidiócesis,
bajo la dirección de la hermana Mayra Rodríguez del Perpetuo Socorro, que es la que está al frente. Ahí nos acompañó el querido Monseñor Plinio, también el padre Ramón Dominico, que es párroco de San Pío X, de Bellavista, y un servidor. Ahí estuvimos. Pues bendito sea Dios. Se nos quedan otros temitas, será para un próximo programa. Pero 10 segundos para felicitar al padre Felipe Colón y al padre Edwin Alonso, que celebraron sus bodas de plata sacerdotales en la Catedral Santiago Apóstol. Ahí estuvo usted presidiendo. Ahí Wilsenia se va a esmerar en la foto. En las fotos, ahí hay de todo. Hay de todo. Estaba Monseñor Tomás, muchos compañeros de ellos. Luego tuvimos un ágape, está bien eso, ¿eh? Polo. Sí. Yo quiero que no se nos olvide en el que debimos hacerlo hoy, referirnos a los campesinos, peregrinos del Ceibo, que eso está evolucionando, gracias a Dios. Yo quisiera referirme a ese punto próximamente. Es tema para la próxima edición de Comunicación y Vida, junto a algo más que quiero compartir sobre el padre Felipe y Edwin Alonso en sus 25 años como sacerdotes. Nos vamos a una brevísima pausa, me tocaron la campana y en breve venimos con la oración. Gracias, Padre, que nos permites caminar por nuestra tierra en este tiempo. Esta tierra que tiene su historia de heroísmo, de entrega, de trabajo duro y también de vagabundería y de masacres y de cuántas cosas han sucedido. Te pedimos que completes la sanación de nuestras posibles heridas para que podamos tratar a todos con el cariño, con el amor que manda la dignidad de seres humanos. También ayúdanos a entender nuestra historia para no repetirla y también a conocerla, porque así nos explicamos en nuestro propio modo de ser. Ayúdanos y perdona a los que nos ofendieron. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ustedes las gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.